Bueno, buenas noches. Vamos a comenzar la clase del 7 de junio. No, antes de nada vamos a esperar un par de minutitos a que se nos unan los demás compañeros. Hasta mientras vamos a abrir el material pertinente. Buenas noches. Vamos a comenzar la clase de hoy, 7 de junio. No se olviden poner su nombre, por favor, en el chat grupal para la asistencia. Y hasta mientras vamos a estar abriendo el material pertinente, nos daremos unos 2 minutitos más hasta que se nos conecten los demás compañeros, ¿no? Y bueno, esperaremos esos 2 minutitos. Hasta mientras voy a estar abriendo el material. Bueno, estábamos ya viendo este tema de los poderes, ¿verdad? Y nos tocaba hacer nuestra minuta para luego protocolizarla, ¿no? El poder, como habíamos visto, no es nada más que una transmisión de atribuciones que se realice de una persona a otra para que ésta la represente y actúe en su nombre, pero nunca como titular del derecho, sino como un simple representante, ¿verdad? Entonces habíamos quedado y concluido que el poder eh, no representa nada más que un traspaso de facultades y nunca una transmisión del derecho ni su extinción, modificación o creación, ¿no? Por lo que no puede asemejarse a un documento de representación o un poder o una minuta. Sí tiene la misma calidad desde un punto de vista formal, ¿verdad? Ambos son expedidos con las mismas formalidades, son archivados en el protocolo notarial y demás, pero no tienen el mismo objeto. Y eso es lo que les diferencia. Entonces, hasta aquí va a ser eh, nuestro examen y luego vamos a llevar solamente lo que es la vía voluntaria notarial, ¿no? Y para hacer el final vamos a tomar unos cuantas preguntas del primer parcial, del segundo y lo que represente a la vía voluntaria notarial y el divorcio notarial, ¿no? Entonces, eso tomando en cuenta que la siguiente clase ya es nuestro examen. Entonces habíamos visto la diferencia entre el mandato y el poder, ¿no? Y el mandato se realiza a través de un contrato y es fruto de un acuerdo de voluntades
entre dos personas que genera obligaciones y derechos para los participantes en él. Entonces, tanto el mandatario como el mandante tienen obligaciones y derechos recíprocos y el poder es un acto unilateral, ¿verdad? Autorizado por un notario de fe pública. Ahora, de la idoneidad del apoderado se ocupa el mandante, ¿verdad? Porque el notario no te lo va a revisar y va a decir, ay, pero si él es, buenas, el, porque, digamos, como les decía, cuando vayamos a faccionar un poder, en este caso el notario no se va a ocupar sí va a ver que sea mayor de edad, hábil por ley, ¿verdad? En ese sentido, sí va a verificar la capacidad, pero no va a verificar, digamos, la pericia, o sea, no va a verificar que sea la persona más idónea para cumplir el mandato, ¿no? Eso de verificar la idoneidad del mandatario queda a cuenta del mandante o del titular del poder, porque eh, tú sabrás, pues, por qué le estás dando poder, ¿verdad? ¿Por qué le estás dando atribuciones? Seguramente es una persona especializada que te va a realizar un trámite o alguna gestión administrativa, porque tú no tienes tiempo. Entonces, eso se hace constar y como ya les había mostrado, ¿no? Con carácter previo, el poder es solamente una escritura pública, igual que todas las demás, solamente que en su contenido en vez de estar transcrita la minuta, pues está transcrita la instructiva de poder. Y ahora, hoy en día, desde el 2014, con la vigencia de la nueva ley 483 del notariado plurinacional, eh, los notarios pueden expedir algunas escrituras públicas sin necesidad de instructiva o de minuta, como antes era necesario, ¿no? Para poder labrar las escrituras públicas. Entonces, esto solamente como aclaración, ¿no? Entonces, como hemos visto, tiene la misma estructura y vamos a realizar de la misma manera, ¿no? Solamente que en vez de hacer la minuta primero, vamos a hacer primero la, eh, la, la instructiva de poder, que es el documento que se lleva a la notaría para que éste pueda ser protocolizado. Siempre es mucho mejor acudir a un abogado y poder eh, eh, contratar sus servicios y que nos lo labre o nos lo faccione una instructiva de poder que no va a ser tachada de insuficiente, ¿no? Porque seguramente de acuerdo a su experiencia y todo lo demás, el ejercicio de la profesión, entonces tiene conocimiento de, de ese aspecto, ¿no? Entonces vamos a ir redactando la instructiva como que vamos a llevar nomás al notario. Tampoco hay este peligro de no llevar, ¿verdad? O sea, no dice prohibido llevar ni no se tomará en cuenta. Cuando se lleva instructiva, bien se copia la instructiva. Cuando no se lleva instructiva, se hace constar que el acto no está siendo realizado mediante una instructiva y que se pasa a realizarla de manera, a redactar, ¿no? De manera íntegra. Entonces, solamente en vez de minuta acá, ¿verdad? Ponemos instructiva de poder. Podemos poner señor notario de fe pública o no. Eh, no va a ir, digamos, dirigido a ser visado, ¿verdad? Solamente va a llevar al notario. Y si no vamos a ir al notario, vamos a correr el riesgo de que, perdón, si no vamos a ir al abogado para sacar la instructiva y luego llevar la misma al notario, podemos correr el riesgo de que sea tachado de insuficiente. Hay algunas instituciones que son muy quisquillosas, que señalan que quieren que esté siempre de manera específica el poder, por ejemplo, para apersonarse ante el juzgado 16 en lo público, civil y comercial del cercado Cochabamba, a efecto de contestar la demanda, presentar memoriales y todo lo demás dentro del proceso iniciado por en contra del representado, ¿no? En fecha X y signado con el NUREG número, su código, ¿verdad? Entonces ahí se puede actuar, pero el, de otra forma,
¿no? No, no existe representación sin mandato, ¿no? Lo único que podrían obviar es la facción de la instructiva e irse directamente al notario, pero el notario a veces no, como no está en la práctica del ejercicio profesional, ¿verdad? Entonces no, tal vez no sea suficiente el poder que, que emite la notaría. Va a ser mucho más deficiente que cuando te lo hace un profesional que sí está en en el rubro, que sí está en la práctica diaria, porque sí sabe qué facultades se necesitan específicamente para ir a cuál institución. Porque si tienes que venir dos o tres veces o tiene que venir el mandatario, el titular del derecho, entonces ya no es efectivo, pues el poder, ¿para qué te da el poder si le vas a molestar dos, tres, cuatro veces? No te da el poder para que cuando la siguiente vez le llames, venga directo a recoger sus papeles. En el caso de los trámites. Ahora, entonces, podemos poner o no instructiva de poder, perdón, podemos instructiva de poder, pero eh, podemos o no poner señor notario de fe pública primero, ¿no? Porque, bueno, no es un requisito ya que no va a ir dirigido a que sea, digamos, visado en otras instituciones antes de ser protocolizado como en la alcaldía. Entonces, solamente ponemos instructiva de poder y nada más, pues, ¿no? Y depende qué quieren qué quieren ustedes que hagan las otras personas por su cuenta. Puede ser súper amplio el poder, como ya habíamos visto en la parte doctrinal. Los únicos límites o restricciones que presenta el ejercicio del poder es eh, actos de carácter personalísimo. Eh, por ejemplo, absolver la declaración, sí, el, absolver la confesión provocada. Yo no voy a ir y voy a decir como apoderado, no se me va a entrar en mi cabeza qué ha hecho este día y qué no ha hecho, dónde ha ido, ¿verdad? Entonces, son aspectos que sí tienen que ser, este, digamos, realizados de manera estrictamente personal, pero para todo lo demás existe el poder, que es lo que vamos a hacer. Entonces, instructiva ponemos y al igual que en nuestra escritura pública, pero con diferente denominación y con y con con una pequeña diferencia también en el orden, vamos a empezar a estructurar la instructiva de poder, para lograr llevar al notario, ¿no? A efecto de que se protocolice, ¿no? Entonces, lo primero que tienen que hacer es ubicar al titular del derecho, que es el que está confiando, o que, no, si son varios, ¿no? Es si son varios serían los mandantes, ¿verdad? Y sí, puede haber pluralidad de mandantes como de mandatarios, como habíamos visto. Entonces, puede aquí ser mandantes o mandante, pero vamos a tomar solamente uno de ellos, como les aconsejé, ¿no? Y para ahorrar más tiempo vamos a usar todo lo que tengamos de nuestra escritura pública, ¿no? Entonces vamos a poner acá y le vamos a copiar todo, pero en este caso ya no va a ser un vendedor, sino que va a ser un mandante, ¿verdad? No será reconocido porque acá ya está en el subtítulo, ¿verdad? Sería una redundancia innecesaria. Y luego está el apoderado. ¿No? Y el apoderado puede ser varias personas o una persona o dos eh, o tres o cuatro, bueno, no sé, depende del mandante, ¿verdad? Si es una sociedad, lo más aconsejable es que no sea uno nomás, que sean dos o tres y que tengan que firmar sí o sí los tres juntos, porque el, en algunas sociedades y empresas se maneja mucho capital, mucha liquidez y tal vez alguien
en ejercicio de sus poderes podría malversar estos fondos. Entonces, lo mejor es que firmen 2 o 3 personas más a efecto de que se pueda concluir con, con, con el acto, ¿no? Ahora, entonces vamos a poner nosotros casi siempre, eh, para hacer efectivos los poderes, para que se haga más rápido, no solamente le ponemos un apoderado, ¿no? Y menos ahora que hay restricciones, por ejemplo, del número de tu carnet para ingresar, para tramitar, para sacar ficha, ¿verdad? Que tienes que presentar un montón de cosas que no te dan doble ficha a vos, ni aunque seas apoderado, solo uno por persona, ¿no? Entonces, hemos optado por poner a 1 o 2 o 3 o 2 apoderados adicionales, ¿no? Pero como no queremos complicarnos, ¿verdad? La vida, vamos a poner una sola apoderada sí, una sola apoderada y le vamos a volver a la señora, le vamos a volver su apoderada, ¿no? Entonces eso equivaldría, digamos, a la cláusula de las partes, ¿no? Donde se describen las generales de los intervinientes y luego hay que pasar al, ¿qué se llama? Al cuerpo o al tenor del poder. Ahora sí, entonces ahí ponemos tenor del poder y luego pensamos a qué institución, qué es lo que qué es lo que queremos que una persona haga por nuestro no, a nuestro nombre. Tal vez es mi hermano y le quiero prestar en mi moto para que se vaya a dar una vuelta por el exterior, ¿no? Ida y vuelta. Entonces necesitaremos ir a la aduana, pasar controles, en su caso, llamar a grúas de tránsitos, pagar multas eh, y otras tantas otras cosas. Si van a tramitar, digamos, una corrección de datos o algo así en derechos reales, ¿no? Entonces tienen que poder tramitar certificaciones, copias legalizadas, recabar formularios, dobles boletas, es hacer solicitudes, notas, cartas, escritos, absolver observaciones, reingresar las mismas, ¿no? Un montón de facultades a efecto de que no nos sorprendamos con alguito que faltaba y luego tengamos que eh, nuestro poder sea tachado de insuficiente y tengamos que molestar al mandante o en su caso realizar otro con a nuestra cuenta, a nuestra cuenta con el notario de fe pública siempre y cuando tengamos la facultad de enmienda y complementación del poder, así, para no molestar al mandante, ¿no? Y en pleno ejercicio de mis facultades, pero en lo más común es que, digamos, este trámite o este poder esté dirigido a hacer algunos trámites de corrección, ¿verdad? O de regularización. Entonces, lo que yo hago, o lo que hacemos ahí en la oficina, es primero nos dicen para qué quieren el poder, ¿verdad? El, el usuario de la notaría lo dirá, o en su caso, eh, la notaria, ¿no? Ahora, lo primero es identificar a qué instituciones yo voy a querer ir, ¿no? Eso es lo primero que realizamos, ¿no? Entonces, por ejemplo, quiero que me lo registre la compraventa que ya habíamos hecho con esta minuta. O en alguna fecha por ahí cercana a eso, no suponiendo que la apoderada ya no es dueña, sino es más bien una tramitadora, ¿no? Entonces, primero tengo que ir al gobierno
autónomo municipal del cerca de Cochabamba, nomás le pondremos, ¿no? Luego vamos a completar con las facultades, porque si no vamos a repetir o se nos va a olvidar alguna que, que debería estar en otro lugar o que tal vez de plano le estamos omitiendo y que nos van a observar, ¿no? Al momento de querer realizar algún acto. Entonces, primero, ¿no? De manera separada, las instituciones a las que quiero ir, ¿verdad? Primero, si quiero registrar una compraventa, como es lo que estábamos haciendo en nuestras minutas, ¿verdad? Podemos seguir el hilo, ¿verdad? Hemos ido, hemos pagado todo, hemos hecho protocolizar al notario, tengo mi escritura pública y el- han, se han comprado, todo, bueno, han hecho el negocio jurídico, ¿verdad? Han registrado en derechos reales, han hecho el catastro, o perdón, sí, bueno, han hecho en derechos reales y ahora tienen que proseguir con el trámite, o en su caso, eh, puede haber cancelado, han hecho protocolizar y les han contratado para realizar todo el trámite, no solamente la última parte o de derechos reales y el catastro. Entonces, para aquello tenemos que ir a varias instituciones, ¿verdad? La primera, tenemos que ir al Gobierno Autónomo Municipal de Cochabamba porque esa minuta en blanco que tenemos, ¿verdad? Esta donde dice comprador y vendedor, ya hemos aclarado bien que tenemos que llevar a hacer visar en el gobierno autónomo municipal para poder pagar con eh, el impuesto municipal a la transferencia del bien inmueble, ¿no? Entonces, tener que ir al gobierno autónomo municipal y también aunque es parte del gobierno autónomo municipal, pero eh, también hay que ir a las subalcaldías, que algunos quieren que esté siempre expresamente, y a casas comunales. Luego tengo que ir, recoger mi visación, ir al notario de fe pública. Después de eso, bueno, cuando yo quiero registrar un trámite, ¿verdad? Lo más común, la compraventa, tengo que agarrar la minuta, ir a avisar. Después de ahí, de ir a mi comuna, tengo que ir a la Plazuela Colón, tengo que hacerme dar el impuesto a la transferencia, tengo que ir a pagar ese impuesto. eh, el formulario en que hay inscrito la avisación vía internet tengo que imprimir, tengo que llevar. eh, Después lo van a protocolizar, obviamente, cuando si está todo bien la minuta y pasa la avisación técnica, legal, y luego me calculan el impuesto a la transferencia, que es el 3%. Voy, pago, llevo todo al notario, lo condensan, lo juntan, transcriben todo, todo lo pertinente en el testimonio de escritura pública, lo entregan y con eso hay que volver a ir a la alcaldía a poner un sello seco, de ahí hay que ir a hacer el ingreso de derechos reales, cuando salga de derechos reales hay que hacer el catastro, y una vez que les entreguen el catastro, eh, tienen que dirigirse al escritorio de al lado para hacer cambiar el nombre en la boleta de impuestos, y eso es todo lo que consta, digamos, al trámite para el cambio de nombre, ¿no? Y no es tan difícil, es más bien monótono y sencillo, pero es moroso, siempre toma su tiempo y no es como para que una persona que esté en edad laboral pueda ir y hacerlo por cuenta propia. En realidad va a gastar más plata haciéndolo ella misma que pagando a alguien, ¿no? Entonces por eso se está eh, otorgando el poder, ¿no? Y se tiene que ir
gobierno autónomo municipal, subalcaldías, casas comunales, notarías de fe pública, después sería la oficina de derechos reales, después el catastro, ¿no? En caso de, y en caso de que necesitemos algún archivo, algún plano legalizado, ¿no? Y tal vez necesitemos una orden judicial, así que también tenemos que poner, por si acaso, al, al juzgado de instrucción civil, o perdón, al juzgado público en lo civil y comercial, a efecto de que emita una orden judicial para derechos reales, por ejemplo. Eh, les cuento que eh, un cliente se ha comprado una casa de un remate del juzgado número 7 de acá, y todo bien, ¿verdad? O sea, ponen al remate, vas, te lo compras y el juez te firma la escritura, la minuta, se vuelve escritura pública, tú haces los trámites, todo, ¿no? Y, pero el comprador nos ha dado poder, ¿verdad? Para que nosotros realicemos todo esto de la transferencia judicial, pero el, nos han observado en derechos reales que, eh, que existen gravámenes pendientes. ¿Qué son los gravámenes? Son las hipotecas, ¿verdad? Las hipotecas del proceso del que han rematado el bien. Entonces, obviamente que está registrado en el folio real, pero como ya se ha rematado y el señor ha depositado el monto, ¿verdad? Total del producto del remate, entonces de ahí tienen que realizar, repartirse hasta donde alcance de acuerdo al orden de preferidos sus acreencias y luego podrán buscar otro patrimonio, ¿verdad? Porque sobre ese ya se ha cancelado todo lo que tenía que pagarse, ¿no? Pero estas, los funcionarios de derechos reales no tienen el criterio, ¿verdad? Digamos, eh, este criterio procesal de que una vez de que se remata, luego el adjudicatario lo único que tiene que hacer es, una vez que sea propietario, solicitar el desgravamen porque ya se ha rematado, ya se va a comprar producto de remate. Y si no les alcanzó a algunos de ahí de los gravámenes, ni modo, tendrán que buscar otro patrimonio, ¿verdad? Porque este no se va a volver a rematar del que se lo ha comprado en remate, ¿no? Entonces, más allá de que exista o no N gravámenes sobre ese bien o, o 20 hipotecas, igualito tendrían que registrar la compraventa judicial, ¿no? Pero ¿qué dicen? No tiene trámites pendientes, tiene hipotecas por cancelar, no le puede ingresar. Y si quiere que ingrese, necesito una orden expresa del juez, o sea, quieren que vayamos al juez para decirle, señor juez, de acuerdo a la observación que acompaña al presente memorial, ¿no? En derechos reales se ha negado el registro de mi derecho propietario de la escritura pública de venta judicial, ¿no? Firmada por su autoridad, por lo que solicito conmine a derechos reales a que se proceda con el registro. ¿Qué va a hacer el juez? Le va a ordenar, le va a obligar a derechos reales bajo apercibimiento que proceda con el registro. Pero eso no es un chiste, ¿verdad? Cualquiera diría, baja es un simple memorial, ¿de qué se queja? ¿No? Eh, uno, no tenemos poder para hacer ese memorial en específico y el juez va a querer que tengamos poder específicamente para eso, ¿verdad? Y ya nuestro poder es insuficiente. Y dos, cuando haga eso y el juez diga ya se ordena derechos reales, primero tenemos que pagar al oficial de diligencias y tiene que notificar a derechos reales. Y como va a notificar a derechos reales, toda esta macanita, ¿verdad? Que estamos haciendo de, de presentar ante el juez la observación y pedirle que le obliga a derechos reales y el juez diga que ya y le notifica, todo eso tiene que ser otra escritura pública que se llama complementaria. Y esa escritura pública tiene que firmar el juez
Y no saben pues cuánto tiempo nos ha costado rogarle y rogarle y rogarle al juez para que vaya a firmar la primera escritura, el primer protocolo de compra y venta al notario de fe pública. Así ha sido meses de decirle, por favor, doctor, lo está esperando el notario, lo está esperando el notario, o va a venir el notario a su despacho, a qué hora no tiene audiencia, ¿no? Entonces, ese es el criterio, digamos, de las instituciones, así que tienen que hacer el poder lo más amplio posible, ¿no? Para que cubra hasta lo que no crean que va a pasar, pero que puede pasar, ¿no? Entonces, yo les aconsejo nada más que hagan así. Si ustedes quieren hacer de otra manera, todo bien, ¿no? Lo importante es que cuando ustedes estén en ejercicio, no les tachen de insuficientes sus poderes y tengan que llamar a sus clientes y decir, ay, es que nos habíamos olvidado poner, ¿no ve? Ay, es que no sabía que eso podía pasarle a su trámite. Parecía que todo estaba bien, ¿no? Eh, uno queda mal, pues ya eh, del a nivel del prestigio, ¿no? Y es de lo que viven los abogados. Pues después van los clientes y dicen, ah, ese abogado es un chaleco, no sabe hacer ni un poder, ¿no? Ni siquiera podía hacer un poder que, para que, para la transferencia de un lote, ¿sí? ¿No? Pero nadie dice, ah, es que tenía problemas, es que tenía unos trámites pendientes, es que era de venta judicial. Nadie te lo va a decir eso, ¿no? Todos van a decir, ha, ha hecho un poder, me ha hecho gastar plata y al final he tenido que ir yo nomás porque el poder no sirvió para nada. No, no vayas donde él, no te recomiendo. Así que tenemos que tener mucho cuidado con los documentos que lleven sus firmas, ¿no? Entonces, creo que estas instituciones son las pertinentes, ¿verdad? Gobierno autónomo municipal, subalcaldías, casas comunales, notarios de fe pública, derechos reales y también, además, por si acaso, acá también hay una institución que se llama el PROREVI, ¿no? Que es el programa de registro de vivienda, ¿no? Y solamente por si acaso, ¿no? Entonces, luego vamos a ir después del receso, porque ya nos está pisando el tiempo, vamos a ir llenando las atribuciones que querramos poner en cada uno de estos, que vamos a tramitar en cada una de estas instituciones, ¿no? Si el poder fuera, como les digo, para viajar en mi moto, en mi auto, esos poderes de compra, de venta ahí, de venta escondida, ¿verdad? Como una venta camuflada de vehículos. También les, podemos un poquito explicar qué se pone, ¿verdad? De transferencia. Luego existe otro que es muy común, el de para corrección de datos técnicos y de identidad, y que todo va sobre la misma base, ¿no? Ahora vámonos al receso, ¿no? Y en 5 o 10 minutitos volvemos para poner nuestras atribuciones y terminar con nuestra escritura, con nuestra instructiva de poder, que sería lo que hay que llevar al notario. Entonces, en 5 minutitos les comparto el enlace, pues. Hasta luego. Está bien, doctor.